Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Alguna consideración respecto a esto que conversábamos? No sé si lo estabas escuchando, pero que tiene que ver con datos que la sociedad está muy castigada, digamos, es decir, no es necesario que esto impacte en las estadísticas oficiales, pero a la vez números e índices que muestran una reactivación. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Sí, la economía ya está creciendo. El primer trimestre del año los datos del PIB dieron un crecimiento de 2,5 y luego los datos del segundo trimestre, todavía no tenemos los datos del PIB, pero tenemos otro tipo de datos que indican que la economía está creciendo, el crecimiento va a estar en torno al 7%, digamos, las estimaciones están allí. Y como ustedes explicaban, también bien somos conscientes nosotros de que este crecimiento que hoy se ve debería ampliarse, debería ir incorporando otros sectores. La incorporación de esos sectores es muy importante porque tiene básicamente que ver con los servicios, que fueron los más afectados durante la pandemia, que son dadores de mucho empleo. Y nosotros estamos avanzando en ese sentido y yo creo que en los próximos meses esa recuperación se va a ver de la mano del avance de la vacunación. De algún modo nosotros no podíamos ir más rápido que lo que el avance de la pandemia en el sentido de su solución a través de la vacunación y de saber cómo manejarnos en términos de los protocolos. Sí, hay una recuperación, es fuerte, en algunos sectores, como ustedes mencionaban, como industria, construcción, ya estamos por arriba de los datos del 2019, sobre todo en industria, pero falta ampliar esta recuperación, ir incorporando a todos los sectores. Cecilia, no sé si se lo escuché, se lo escuché decir seguro a varios economistas, pero creo que se lo escuché decir al CEO de Toyota, que le preocupaba más, y como una idea general, la salida de la pandemia, es decir, lo que iba a mostrar, lo que iba a dejar cuando se corriera la alfombra, el velo de la pandemia, que la situación actual, digamos, para decirlo muy rápidamente. ¿Puede ocurrir un escenario de esa naturaleza en la que a lo mejor la gente consiga empleo, pero producto de la inflación o producto de una actualización salarial que ha quedado relegada, siga percibiendo una falta de plata en el bolsillo? Bueno, vos necesitas las dos recuperaciones. Necesitas la recuperación de los ingresos reales de las familias y necesitas lo que los economistas llamamos P, los P, y necesitas Q, necesitas empleo, porque las familias están afectadas por las dos cosas. De todos modos, en la Argentina, nosotros logramos que la caída del empleo, que por supuesto fue muy fuerte el año pasado cuando no podías salir de tu casa, sobre todo en los sectores de empleo no registrado o cuentapropista, pero eso se recuperó rápidamente, pero perdimos muy poco empleo, relativamente poco, comparado con otros países, empleo formal, por la serie de medidas que se tomaron. Entonces, nosotros necesitamos también recuperación en los dos términos, en términos del salario real, y eso se va a ir dando, porque de hecho las paritarias se están anticipando las aperturas, se están dando aumentos adicionales, y nosotros, de hecho, ya estamos menos 0,1. Yo siempre digo lo mismo, pero la verdad, esta economía tuvo una doble crisis y necesita una doble recuperación. Este es el problema. Es decir, lo digo yo, no me lo dijeron ustedes, pero cuando uno dice, ya estamos en los datos de la industria del 2019, y honestamente, ¿quién quiere volver al 2019? Nadie. Un año horrible, ¿sí? Está Pero bien. primero necesitamos volver ahí, y a partir de ahí nos tenemos que recuperar. Y lo mismo le ha pasado al salario real. Miren, el otro día hacíamos unos números en la oficina. Durante los 3 gobiernos kirchneristas, el salario real del sector privado registrado, que es el que tenemos todos los datos, es el mejor dato que tenemos, aumentó en términos reales, medido con la inflación que usan los economistas de la Citi, un 78%. Lo repito, el salario real del sector privado registrado durante los 3 gobiernos, uno de Néstor, 2 de Cristina, aumentó 78% en términos reales. Alguien diría que no fue magia, fue salario. Con Macri, este mismo indicador cayó 20% en términos reales. 20%. En el sector privado registrado, del que ellos siempre hablan, ese es el sector que ellos siempre, el único sector que ellos siempre miran. Y durante nuestro gobierno tenemos 3 etapas bien diferenciadas. Los primeros 3 meses, este mismo indicador aumentó el 6% en términos reales, un poquito más, 6,4. Durante la pandemia perdimos 6,9. Y en lo que va de 2021 recuperamos 0,8. Es decir, que en este momento estamos como al inicio de nuestro mandato. Estefi. ¿Está? Buena, Entonces, sí. ese 20% de pérdida de salario que vos tuviste durante la gestión anterior,
todavía implica que llegar en este sector al 2019 no es suficiente. Está claro. Cecilia, buenas noches. A Estefanía Pouso. Hola, ¿cómo estás? Bien, falta menos de un mes para la presentación del presupuesto 2022. El presupuesto 2021, siempre insiste el ministro Guzmán, es el plan económico. La pregunta es, ya adelantaron que 4,5 va a ser el crecimiento estimado, por lo menos por ahora, para el año que viene. ¿Hay una revisión hacia el alza? ¿Hay algún número que puedas adelantarnos de ese presupuesto que en breve, el 15 de septiembre, según la ley, tienen plazo para presentar en el Congreso? No, eso lo hará el ministro Guzmán en el momento que él considere adecuado. ¿El 4,5 sigue siendo 4,5? Sí, por ahora tenemos ese número, pero lo cierto es que el equipo del ministro está trabajando en todas las proyecciones que vos decís, que es cerrar 2021, es decir, hacer nuevas proyecciones para 2021 y sobre esas hacerlas de 2022. Bien. Pablo. Sí, viceministra, vicejefa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La cuestión también tiene que ver, el empleo, siempre se ve el empleo registrado y demás, y usted hizo la observación sobre el empleo ilegal, el empleo negro, toda esa fragilidad que hay en el sistema laboral argentino. Pero también está la cuestión de los planes sociales. En estos días vimos muchísima demanda, muchísima reacción. Uno imagina que esa es como la pandemia que se viene acumulando a lo largo de los años, a lo largo de los gobiernos, por una cuestión crítica y demás. ¿Se puede ver efectivamente un escenario, una política que diga, bueno, ahora sí es el momento para empezar a procesar eso que fueron planes de asistencia de emergencia, justificado, razonable, entendible, pero para evidentemente migrar a una cuestión que tenga que ver con un empleo más sólido, con garantías y con alguna certeza respecto a salario y a duración? Sí, lo primero que quiero decir es que los planes sociales cumplen un rol muy importante y además, contrariamente a lo que a veces se escucha, se dice, el trabajo de las organizaciones sociales en el territorio es mucho más que estos planes, ¿sí? Y es muy importante. Durante la pandemia nosotros utilizamos la ampliación de los planes como una medida para morigerar el impacto sobre estos sectores que ustedes describían, que por supuesto han sufrido muchísimo por esta condición de que cuando no podés salir de tu casa nadie te paga. Y entonces los planes jugaron un rol muy importante. Nosotros ya hemos dado pasos concretos. La semana pasada los trabajadores que tengan un plan, un potencial trabajo, van a poder de todos modos ser trabajadores para las cosechas, trabajadores temporarios para levantar distintos tipos de cosechas. Nuestra idea es que en la medida de que la economía se vaya recuperando, poder hacer transiciones en este y otros sectores donde vos tengas la compatibilidad del plan con el empleo. Porque si no a la persona la pones en una situación muy difícil, donde tiene que elegir entre dejar el plan, que aunque sea hoy 14.000 pesos por mes, que por supuesto no le resuelve la vida de toda su familia, pero es un ingreso que lo tiene seguro, tiene que dejarlo para saltar un empleo que por ahí en su primera fase es también informal y no sabe si lo va a tener por muchos meses. Entonces a nosotros nos parece que esa compatibilidad puede ser una manera de ir recuperando trabajadores y pasándolos, como bien vos decías, a trabajos un poco más estables. Pero bueno, esto no se puede... O sea, ¿se va a permitir que aquel que por más que reciba alguien una asistencia del Estado pueda tener un empleo temporal, eventual en otro lado? ¿Eso es particularmente? Eso para el sector rural ya lo hicimos, ya salió la resolución del Ministerio de Trabajo y estamos estudiando algunas otras opciones en algunos otros sectores. Cecilia, ¿cómo está avanzando el plan ganadero? ¿Qué intercambio tienen con los productores sobre todo? Yo no tengo datos específicos sobre el tema, les prometo si quieren conseguirlos, pero entiendo que está funcionando relativamente bien. En general del sector no es un tema específico que llevo yo, pero creo que con el plan no había habido muchos problemas porque básicamente eran préstamos para poder aumentar la producción. Ampliar. Efectivamente, y que alcanzaron una gran cantidad de productores. Y respecto, ya a lo mejor la respuesta es la misma, Cecilia, pero entiendo que se va a presentar la ley de promoción de hidrocarburos que no tiene que ver solamente con
la cuestión, digamos, inmediata con las inversiones en el sector, sino también con muchas veces los dólares que necesita el país para múltiples cuestiones. ¿Qué se puede decir sobre esto? No, va en ese sentido, en el sentido que vos acabás de indicar. Nosotros creemos que hay sectores que pueden ser vectores de desarrollo en la Argentina y en esos casos estamos en condiciones de discutir justamente las condiciones que hagan que el sector se desarrolle. Y el de hidrocarburos es uno de ellos. Nosotros los teníamos incluso dentro de nuestros primeros objetivos de gobierno. En el medio nos dedicamos a otras cuestiones, pero sí, la Argentina tiene que identificar estos vectores de desarrollo y dar condiciones para que las inversiones se realicen. Hablando de inversiones, me quedó decir respecto al tema de la recuperación, que también se ve una recuperación muy fuerte en la inversión en el primer trimestre. Y nosotros creemos que eso tiene que ver justamente con esta demanda que se va recuperando. Así que nosotros esperamos que de acá a fin de año esto se note mucho más en el bolsillo de cada uno de los que nos está escuchando. Cecilia, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches.